Desde la Escuela de Enseñanza Media para Adultos número 1330 de Santa Fe, te presentamos Hora Libre, un podcast para hablar de educación. En 3 episodios te invitamos a sumergirte en algunas fechas importantes de septiembre, el mes de la educación. La idea es poner en acción nuestra historia, traerla al presente y reflexionar sobre algunas discusiones que hacen a la educación santafesina. En este primer capítulo conversamos sobre el 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. Esta fecha fue declarada por la UNESCO como símbolo de la lucha contra el analfabetismo y el compromiso internacional con la educación. Hablamos sobre la alfabetización desde una mirada amplia, no solamente vinculada a la enseñanza de la lectura y la escritura. Alfabetizarnos es una experiencia emancipadora. Nos da la posibilidad de nombrar al mundo y transformarlo, nos brinda una herramienta primordial para la educación humana y la posibilidad de participar en nuestras comunidades. Alfabetizar es también aprender a vincularnos, a preguntarnos por nuestra realidad, a interpelar a las tecnologías y a construir identidades colectivas. Nos hace parte de una cultura. La historia de nuestra escuela se vincula muy de cerca con el derecho a la alfabetización en entornos virtuales. María Eugenia Moine, profesora, especialista en educación virtual, coordinadora de carreras de la EMPA 1330. Cuando la EMPA surge como proyecto, el principal objetivo era ampliar las posibilidades de acceso a la educación. Pero inmediatamente nos dimos cuenta que la alfabetización digital iba a ser un desafío que iban a enfrentar la mayoría de nuestros estudiantes y que nosotros teníamos la obligación de generar herramientas y estrategias para acompañarlos. Si no, iba a ser imposible el avance de los estudiantes en el cursado de la escuela. Pasa que no es solo el cursado en una plataforma. Es el acceso a un correo electrónico, es conectarse a una videollamada, es usar procesadores de texto. Cualquier interacción para cursar en la EMPA iba a ser en un medio digital. Y si no existe una alfabetización, había muchas trabas para que eso pudiera ocurrir. Para muchos estudiantes, este fue el primer contacto con lo digital. Hoy casi todos tienen un celular con acceso a internet, pero incluso cuando empezamos, hace 10 años no era así. Muchos estudiantes no tenían siquiera un correo electrónico o no tenían celulares con internet. Por supuesto que ese primer contacto genera mucha inseguridad, genera miedo, genera rechazo. Pero bueno, cuando logran dar pequeños pasos, cuando logran comprender ciertos procesos, se los nota que se llenan de orgullo, eso los impulsa a tener ganas de seguir aprendiendo mucho más. Si bien hoy muchos tienen acceso, no alcanza con el uso cotidiano. Hay muchas herramientas que son necesarias para aprender a estudiar en un entorno virtual y continuamente, como equipos de la escuela, estamos pensando en nuevas estrategias para acompañarlos en esos aprendizajes. Esta alfabetización digital tiene un impacto en la vida cotidiana también, porque lo que aprenden les da seguridad para realizar trámites, gestiones, acompañar a sus hijos o a otros familiares en la escuela, en sus estudios o incluso aplicarlo en sus trabajos. El proceso de alfabetización digital fue transformador para los estudiantes, pero también implicó que los docentes tengan que repensar sus propias prácticas. Como docentes también fue un desafío enorme porque venimos de una enseñanza presencial y hubo que repensar muchas de las prácticas para dar clases en un entorno virtual. En mi experiencia personal, el profesorado no me formó para esto. Sí, al inicio del proyecto tuvimos formaciones, a lo largo de estos años también. Y bueno, en lo personal también he decidido formarme a lo largo de estos años para mejorar esos procesos, pero dar clase en un entorno virtual implica pensar completamente de otra manera la comunicación, los tiempos, las actividades que se proponen, los materiales que se ponen a disposición, cómo se trabaja con esos materiales. Esto inevitablemente implicó también un proceso de alfabetización para nosotros y que nos seguimos construyendo en esa manera de interactuar en los medios digitales. La virtualidad implica repensar las prácticas, los materiales, la comunicación, pero también el vínculo entre docentes y estudiantes.
Lo digital no implica que detrás de la computadora o detrás del celular no haya una persona. Lo digital no implica que detrás de la computadora o detrás del celular no haya una persona. De un lado hay un estudiante, el otro hay un docente, y si bien no hay un cara a cara continuo, es no perder de vista que hay un otro del otro lado. Eso tiene que estar plasmado en una evolución, en un mensaje, en las propuestas de actividades, en cómo le contestamos en un foro. El vínculo se construye de esa manera, con palabras que acompañen, que hagan sentir al estudiante que no está solo frente a una pantalla, con la presencia sostenida, con tiempos de devoluciones, con estar atento a lo que le puede estar pasando al otro del otro lado. Aún siendo una escuela de cursado virtual con un largo recorrido, nos seguimos preguntando por la alfabetización digital y sus dimensiones. Nancy Arias, licenciada y profesora en comunicación social, maestranda en procesos educativos mediados por tecnologías. La alfabetización digital es una de las alfabetizaciones, pero que no se limita solamente, como decíamos antes, la destreza técnica para usar en este caso dispositivos, software, para interactuar con la información digital o con el mundo digital de una manera consciente y segura, como debemos hacerlo, sino también identificar otras cuestiones que tienen que ver con cómo esa tecnología crea un determinado ambiente. Entonces, hablamos de alfabetismos múltiples. Yo creo que hoy en día estar alfabetizado significa tener los conocimientos, las herramientas, pero básicamente comprender el mundo en el que nos desenvolven. Tenemos que prepararnos para seguir aprendiendo y para seguir aprendiendo no ya de manera individual, solos o solas, sino en relación con otras personas y también con actores no humanos, con la tecnología, con las hoy llamadas inteligencias artificiales. Esta nueva forma de pensar la alfabetización, que incluye las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, nos lleva a preguntarnos por las formas en las que enseñamos y aprendemos en la actualidad. La autoridad pedagógica históricamente ha estado basada en un modelo de déficit, es decir, al estudiante le falta algo que el docente tiene, un conocimiento, y que este docente debe transmitir ese conocimiento al grupo de estudiantes de manera unidireccional. En este punto quisiera traer a Carlos Scolari que nos hable de la necesidad de pasar de una pedagogía de la enunciación a una pedagogía de la participación. La pedagogía de la participación es una pedagogía basada en el modelo de transmedia. Recordemos que hablamos de transmedia cuando hablamos de historias que se difunden, que se transmiten, que se despliegan a partir del uso de diversos medios de comunicación, utilizando una diversidad de lenguajes y de formatos. El transmedia nos va a hablar de la construcción de un mundo narrativo. En el caso de lo pedagógico, y acá vamos a traer a Miriam Kapp, que en Argentina es quien va a hablar de didáctica transmedia, para pensar el discurso educativo como este mundo narrativo a construir, hecho de aprendizajes y contenidos que queremos compartir con nuestros estudiantes, y que ese vínculo docente-estudiante va a pasar en realidad a ser, o es la idea que pase, a una comunidad de aprendizaje, o sea, una comunidad que se junta para aprender. Lo que plantea la didáctica transmedia en este sentido, y que creo yo que va a pasar este vínculo docente-estudiante por ese lado, es pasar de planificar secuencias didácticas pensadas de esta manera a diseñar experiencias de aprendizaje que involucren la participación de una comunidad que aprenda. Las miradas de Eugenia y Nancy nos invitan a reflexionar sobre la alfabetización desde un lugar más amplio y nos despiertan nuevas preguntas para pensar en comunidad. ¿Qué competencias digitales necesitan docentes y estudiantes en estos nuevos escenarios? ¿De qué manera las tecnologías emergentes pueden contribuir o atentar contra la igualdad educativa? ¿Cómo pueden los equipos docentes enseñar a usar las tecnologías emergentes de un modo crítico? En el próximo capítulo de Hora Libre repasamos otras 4 fechas clave para seguir pensando la educación.
Esta fue una producción del espacio Historia y Memoria de la EMPA número 1330.